Muy buenas noches. Con mucho gusto, platicamos con ustedes. Ustedes conocen cómo estuvo el desarrollo de la sesión. Los grupos parlamentarios aquí representados en la sesión permanente, el PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, hemos tomado algunas votaciones durante esta sesión. En el primer caso, que fue la convocatoria al periodo extraordinario para el Senado, de tal manera que pudiera procederse a la discusión, votación y en su caso aprobación de las leyes reglamentarias del TEMEC, acuerdo ambiental. El voto de los grupos aquí representados fue, por supuesto, a favor, porque en las últimas semanas, y lo hemos dicho prácticamente todos, hemos estado trabajando muy fuerte para buscar acuerdos entre todos los grupos. Nos hemos reunido con funcionarios de las diversas dependencias, con organizaciones, con especialistas, entre nosotros, buscando la manera de llegar a acuerdos y que las iniciativas que se presenten a la Comisión Permanente lleguen en las mejores condiciones para la operatividad del TEMEC. En este caso, como comento, hemos votado a favor de ir al periodo extraordinario y hemos definido claramente cuáles son las leyes y el acuerdo que se va a tratar en este periodo extraordinario en el Senado. Se trató por separado lo relativo a la Cámara de Diputados y desafortunadamente hemos estado buscando en la semana y hoy insistentemente durante todo el día llegar a acuerdos con los diputados del grupo mayoritario, de tal manera que se señalen cuáles son los temas que formarían parte del periodo extraordinario. Hay que recordar que para asistir al periodo extraordinario tiene que señalarse específicamente los asuntos que se van a tratar y no puede abordarse ningún otro asunto diferente. La postura, en el caso de los diputados, fue manejar una propuesta abierta porque señala, pues desde luego, las leyes del TEMEC, la posibilidad de analizar, votar los integrantes del INE, pero señala entre otros. ¿Qué significa entre otros? Significa que cualquier tema puede ser abordado, es decir, no estamos dando cumplimiento a señalar cuáles son las iniciativas materia del extraordinario o materia de los extraordinarios. Simple y sencillamente queda abierto porque ellos tienen toda la intención, y así nos lo han dicho, de abordar diferentes leyes, suprimir fideicomisos, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria y posiblemente hacer un extrañamiento posible, solicitud de retiro de la presidenta de la mesa directiva, toda vez que está hubo la interposición de la controversia constitucional para el tema del acuerdo que incorpora a las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional. Y bueno, hay agravios y pretenden que con ese, entre otros temas, pues bueno, puedan abordar esos temas y cualquier otro que les resulte conveniente. Desafortunadamente en diputados no pudimos llegar a acuerdos, en senadores obviamente sí, hubo disposición de todos los grupos parlamentarios, prácticamente todos traíamos una propuesta en agenda y en el ánimo de buscar acuerdos, de conciliar, de honrar la palabra, pues retiramos para lograr aquellos temas en los que sí había consenso, como son el caso de las leyes reglamentarias del TEMEC.
Y desafortunadamente, a pesar de que apelamos a la buena disposición por parte de los diputados, no la pudimos obtener. En este caso no se trata de una ley cualquiera, ni los intereses de un grupo político. Simple y sencillamente son las leyes reglamentarias del TEMEC, que en este momento resultan fundamentales para apoyar la reactivación económica durante la grave crisis que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia. Necesitamos dar certeza a la inversión extranjera de tal manera que podamos generar empleos que se están perdiendo y que ha resultado sumamente grave para muchas familias mexicanas. Es un tema fundamental por encima de cualquier agenda de tipo partidista o de grupo, y desafortunadamente no fue posible poner los intereses de nuestro país por encima de los intereses de grupo. Muy buenas noches. Para que no haya duda, todos los legisladores que estamos aquí y que representamos a 4 grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y 4 grupos parlamentarios de la Cámara de Senadores, estamos a favor de las leyes de implementación del TEMEC. Que no haya duda, llevamos semanas trabajando, anteponiendo justamente las agendas de partido, a las agendas de partido, el interés superior de México. En lo que no estamos de acuerdo y por lo que no estamos a favor es en darle un cheque en blanco a la mayoría en la Cámara de Diputados para incluir en el periodo extraordinario convocado para las leyes del TEMEC cualquier asunto que se les pudiera ocurrir. La controversia es clara, son 2 palabras. 2 palabras que abren la puerta para que, como acostumbran, faltando a los acuerdos, pudiesen introducir en la sesión extraordinaria temas en los que no hay acuerdo político, temas que incluso contravienen los acuerdos políticos. Si fuesen palabras inocuas, las habrían suprimido, hubieran decidido apoyar el interés superior de México y hacer una convocatoria, como exige la Constitución, estableciendo con toda precisión el objeto para el cual fuera convocada. Creo que es momento de decir con claridad, fuera máscaras. ¿Por qué en el acuerdo del Senado no venían esas 2 palabras? Porque en el Senado hicimos un trabajo político de honrar los acuerdos, de hablar con transparencia y con toda claridad y con toda altura de miras, construir una convocatoria en donde todos los objetos para convocar el extraordinario fueron acordados por todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara. En el Senado de la República pudimos construir porque hubo transparencia, porque hay confianza y porque hubo disposición política de los grupos parlamentarios de oposición, pero también de la mayoría. Y eso es lo que no vimos en la Cámara de Diputados. Son ellos los responsables. Nosotros acudimos a esta sesión listos para votar a favor de un extraordinario que abordara las leyes del TEMEC. No quisieron precisar los asuntos, quisieron un cheque en blanco, quisieron aprovecharse de la buena fe y de la actitud de construcción de la oposición para poder dejar la posibilidad de incluir asuntos que no son asuntos ni de consenso, ni mucho menos de interés nacional. Hay que dejarlo claro, a favor del TEMEC sí, pero en contra del abuso y de la falta a la Constitución que Morena en la Cámara de Diputados ha evidenciado con su actitud el día de hoy. Si hay un responsable de que no haya periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, es el grupo de la mayoría de Morena y sus aliados. Muy buenas noches a todas y a todos.
Como ustedes saben, nuestro país atraviesa por una profunda crisis y hoy más que nunca México necesita que todas las fuerzas políticas que componen esta Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados estén a la altura de las circunstancias y que demos muestras de buena voluntad y que cumplamos con nuestra responsabilidad de cumplirle a este país. Y eso lo hemos dejado claro, nuestro compromiso es con México y es por México. Es por eso que durante estas semanas las diferentes fuerzas políticas nos hemos reunido a trabajar, a construir por nuestro país, a generar consensos, porque sabemos que la crisis económica se está profundizando no solo por la pandemia, sino también por las malas decisiones de este gobierno. Pero en esta muestra de nuestro compromiso por México es que trabajamos para sacar adelante estas reformas que componen al TEMEC. Y venimos aquí el día de hoy con esa voluntad y con ese compromiso por nuestro país. Lamentablemente llegamos aquí y la mayoría de diputados de la Cámara de Diputados, esa mayoría con un capricho viene a echar abajo el trabajo de muchas semanas y de muchas legisladoras y de muchos legisladores. Que quede claro, nosotras y nosotros estamos a favor del TEMEC. De lo que no estamos de acuerdo es que los caprichos de esta mayoría paralicen el trabajo de todas y de todos nosotros. Esos caprichos son los que le estarán fallando a México, así es que hay que decirlo con todas las letras. La mayoría de Morena, la mayoría en la Cámara de Diputados es la que está echando abajo este acuerdo y es la que también le estará fallando a México, a las mexicanas y a los mexicanos. Buenas noches a todas y a todos. Gracias. Pues creo que hemos dejado constancia en todos y cada uno de los trabajos aquí en el Senado de la República del deseo, de la voluntad de poder avanzar con toda la legislación del TEMEC. Fueron muchas horas de trabajo, muchas horas de análisis de diversas leyes, de diversos componentes de las mismas y por supuesto de su correlación con el propio tratado, con el TEMEC. Y se avanzó y ustedes lo constataron el día de hoy. Dejamos todo listo. Está listo pues para sesionar en el Senado. El Senado está ya en condiciones de sesionar. Está la convocatoria aprobada y seguramente sesionaremos y desahogaremos en el Senado de la República lo que nos comprometimos. Así es, así de claro. Y la otra parte, pues yo espero que haya un ejercicio de reflexión y que se pueda todavía construir el tema que falta para aprobar lo pendiente. Pero la constancia de cada uno de los integrantes de este bloque es de construcción. Así quedó de manifiesto en todas y cada una de las reuniones. Además, quiero recordar, porque los trabajos hoy se desarrollaron en el Senado y obviamente nosotros hicimos la aprobación en comisiones, pero en las reuniones virtuales estuvieron diputadas y diputados. También ellos estuvieron trabajando y ellas estuvieron trabajando, entonces todo el mundo estaba con ese ánimo y ese buen deseo de que salieran las cosas. Lo debo decir también, el propio gobierno federal apoyó y aceptó muchas de las propuestas que se hicieron, entonces pues sí nos sorprende un poco este tema por una redacción que solo buscaba lo que se ha dicho aquí, que solo se trataran los temas del TEMEC. Gracias. Si me permite, tenemos una pregunta. Les pregunta Claudia Torres Barreto de Noticias Televisa. Buenas noches. Preguntarles, ¿qué conceptos ustedes hacen en el momento también la bancada de Morena, el estado de Mario Delgado, para decir claramente que si se bloquea esta señal que ya se va a demandar a los centros comerciales y que va a perjudicar a la patria, ya es responsabilidad de ustedes, de los padres, han dicho que la responsabilidad es de ellos, entonces directamente les disculpan a ustedes de esta señal, que viene a afectar las consecuencias que implica por un chantaje que quisieron hacerles. Por un lado, y por otro lado, preguntarles, ¿qué van a pasar también si están aprobadas en comisiones todos los mexicanos? ¿Qué esperamos de este periodo extraordinario? No, solamente dos leyes de la INSO, de
Buenas noches. En relación a la primera pregunta, el Tratado de Libre Comercio entra en vigor el 1 de julio. El Tratado de Libre Comercio no está condicionado en ninguna de sus partes a ninguna ley o reforma de ley. Y el Senado de la República hizo un trabajo muy dedicado, una propuesta de revisión de 15 leyes y una iniciativa de ley nueva, que es la Ley de Infraestructura para la Calidad, que ya está presentada en el Senado y muy próxima a dictaminarse. No es cierto que vaya a haber un perjuicio a ningún emprendedor, a ninguna o ninguno que exporta sus productos a los Estados Unidos, que vayan a resentir algún daño por no haber el día de hoy convocado a la Cámara de Diputados para concluir el proceso legislativo. Eso lo rechazamos categóricamente. Lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo es perfeccionar nuestro sistema, nuestro entramado legal, para que haya certidumbre en todos los actos del Tratado de Libre Comercio. Ya tenemos una relación, insisto, de 15, de las cuales ahora se van a conocer 4 apenas. Hay extraordinariamente complejas disposiciones que están por abordarse y vamos a seguir trabajando en ellas. Es nuestra responsabilidad. Así como el Senado también va a tener que ratificar tratados internacionales y acuerdos que están relacionados con el propio TEMEC. Entonces, no haber alcanzado la posibilidad de sesionar en forma extraordinaria el día de mañana en el Senado y pasado mañana en diputados, representa que solo se va a hacer la mitad del trabajo legislativo. Estoy segura que el Senado, las comisiones en las que están integrados diputadas y diputados, van a alcanzar los acuerdos que les permite el día de mañana llevar al Pleno los dictámenes y votarlos. Por cierto, una ley en calidad de minuta viene de la Cámara de Diputados, la ley general de impuestos a la importación y exportación. Estamos seguras que el Senado ya la dictaminó a favor de las comisiones. En la medida que la aprueben, va al Ejecutivo y se publica. Problemas son 4. Y lamento mucho que las 2 palabras, entre otros, nos hayan dividido y evitado ir con la certidumbre que se requiere en estos tiempos para poder legislar. Sí va a haber resultados, lamentablemente solo de la mitad. La otra mitad está pendiente y tendremos que seguir trabajando en encontrar acuerdos que nos den certidumbre y nos permitan legislar. A ver, miren, nada más no le voy a hablar del pasado, le voy a hablar del presente. Hoy hubo 3 decretos, iniciativas de ley para convocar a periodo extraordinario. Una de Senado y 2 de diputados. La primera del Senado no traía, entre otros, a pesar de traer acuerdos de los órganos de gobierno. La tercera de la Cámara de Diputados, la relativa a las consejeras y consejeros del INE, no traía, entre otros. Solo lo traía la iniciativa donde están las leyes listadas, las leyes del TEMEC, y una cuestión fundamental, que era reactivar el proceso para la elección de los consejeros y consejeras. ¿Qué hacía un entre otros allá? Y ahí se abre el terreno a toda la especulación, que van, como aquí se ha señalado, desde introducir iniciativas de ley, aun cuando el 67 constitucional expresamente lo prohíbe, o sencillamente establecer un mecanismo para el relevo de la presidencia. Yo no puedo especular sobre eso, pero precisamente porque da pie a la especulación es que señalamos que necesitaban quitar esas 2 palabras, todo lo demás quedaba. ¿Por qué hubo esa obcecación de la mayoría en conservarlas? Eso, si antes
Veíamos con suspicacia las dos palabras, ahora tenemos la certeza de que una terrible sorpresa nos estaba esperando. Pero no a nosotros, como legisladores, al pueblo de México. Solicita la palabra el diputado Héctor Jaime. Muchas gracias, Claudia. Yo quisiera hacer nomás un eco con un ejemplo de un cuento. Ahora resulta que la bruja que traía la manzana envenenada le va a echar la culpa a Blancanieves por no habérsela comido. Es decir, en la iniciativa, y está por escrito, queda claro que lo que ellos pretendían no era, además del TEMEC, que era obvio que todo el mundo estábamos a favor, era meter temas como el que tú mencionas, y que yo sí me voy a atrever a especular. Si uno de ellos fuera el pensar que introduciendo en donde ellos tienen mayoría de espalda a los mexicanos, consideraran quitar todos los fideicomisos, pues se va a ver afectada la investigación, la ciencia, la salud y muchísimas cosas más. Y serían tan cobardes que no lo harían de frente a la nación, y eso no es correcto. Si ellos quisieran, porque la presidenta de la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus funciones, ella decidió interponer una controversia constitucional, pues a esta bruja se le olvidó que son 3 poderes y que en todo caso, en vez de estar, como ya empezó ahorita la agenda política, a tratar de decir todo lo que quieran decir de ella, pues que sea el poder independiente, el que juzga la constitucionalidad, quien tenga que determinarlo, que es el Poder Judicial. Esta manzana entonces también pretendía que, cayendo en el terreno de lo que ellos consideran, pues pudieran meter la cantidad de temas que tú quieres. Ya una vez les corregimos su ornitorrinco, que fue la Guardia Nacional. Pues ahora, con esta manzana, no vengan a echar la culpa a Blancanieves. Es cuanto.